Gracias por continuar en sintonía de Nicaragua Empresaria. Veamos el reporte sobre el Congreso de Mujeres Líderes de Nicaragua Construyendo Nación. Maravillosa la historia, doña Flori. Muchísimas gracias por compartirla. Qué inspiradora. Arelis Cano, cuéntenos de su historia. Bueno, es un poco raro estar, ¿verdad?, en el entorno empresarial, también con otro tipo de mujeres líderes, pero sí alabo el primer momento porque dado a que este es el mes de la solidaridad hacia las personas con VIH en el mundo, cada país celebra, ayer nosotros lo celebramos en nuestro país. Bueno, mi historia es un poco, podríamos decir, triste, pero al mismo tiempo un poco emocionante porque ha sido una historia de vida, ha sido una historia muy, muy complicada. Pero bueno, a pesar de que yo llevo 18 años de tener VIH, todavía no me acostumbro a estar contando mi historia porque es la historia que cualquier otra persona también han tenido. O sea, otras personas que tienen el diagnóstico de VIH, pero me emociona siempre porque no es fácil hablar de la vida de uno, y más cuando has vivido todo un proceso. Pero bueno, ¿cómo comencé con el tema? Cuando recibí un diagnóstico de VIH, fue en 1997, cuando, bueno, mi marido era una persona que viajaba a los Estados Unidos, pero no como cualquier viajero, sino es una persona que en su momento, que yo no lo sabía, él viajaba con gente ilegal a los Estados Unidos. Y en eso de sus viajes, pues él tiene otra pareja. Sin embargo, cuando yo me casé, fue un casamiento, como digamos, arreglado, porque yo vengo de una familia bastante humilde, soy de San Francisco Libre, al otro lado del lago, y crecí con una abuela, por supuesto. Y me recordaba lo que ella decía, pues me crié sin mi papá, sin mi mamá, y o sea, me crié en un ambiente muy complicado porque era estar en manos de la abuela, una abuela que sí tenía un carácter muy fuerte y que creo que gracias a ella pues crecí con ese carácter también, pero muy triste porque en ese tiempo era el tiempo también yo nací en el 78, donde también mi papá, mi mamá se tuvieron que ir también al conflicto que había también en ese momento. Y bueno, después que fui creciendo, a los 15 años, bueno, en un momento llega esa persona a la comunidad y bueno, dice mi abuela, bueno, este puede ser tu buen partido. Yo no lo entendía en ese momento porque, bueno, yo decía, bueno, ¿qué quiere? Era la abuela. Entonces dice, es que tienes que buscar una persona que te cuide, que te proteja. No sé si lo hacía en el sentido bien o en el sentido mal, pero bueno. Entonces, ok, entonces al final, al momento de la decisión del casamiento, que era un juez, y le decía, yo no me quiero casar con este hombre. No, bueno, es que dice que ella no se quiere casar. No, ella es una menor de edad y entonces, ¿cómo hacemos en este momento? Le dice el juez, bueno, es que ella es una mujer que no puede hablar, entonces nosotros vamos a hablar por ella. O sea, es difícil. Hoy me doy cuenta en el gran problema, ¿verdad?, que estuve por no conocer mis derechos, por no demandarlo en ese momento. Y bueno, nos casamos. Emigré a Managua y me quedaba todo ese tiempo sola cada vez que él viajaba a los Estados Unidos y salí embarazada del primer bebé a los 17 años cumplidos y a los 18 años cumplidos del segundo bebé
Y cuando él recibió una llamada de una mujer diciendo que en los Estados Unidos en ese entonces todavía se pedía la prueba para entrar a la universidad en 1997. Entonces se pedía la prueba de VIH, más si era inmigrante también. Entonces ella salió VIH positiva y lo llama y le dice que tiene VIH. Se pasó como un mes para poder contar la historia y comienza a decirme, tenemos un problema, necesitamos ir a una clínica, tengo un problema serio y es VIH. O sea, yo no entendí en ese momento porque lo único que escuchaba en ese momento era la famosa canción, ¿se acuerdan? El SIDA, que era una canción que la gente lo ocupaba para bailar mucho, pero no entendían el significado de la canción. Entonces, y también había escuchado cuando estaba en la escuela también de cómo se transmitía, pero también los famosos anuncios de la OPS, que en ese momento decía SIDA más muerte, que salía un ataúd y una cruz. Y entonces yo decía, entonces me voy a morir entonces si tenemos VIH. Acudimos los 4 a hacernos la prueba a una organización que creo que algunos lo conocen, es Fundación Xochiquexal. Y cuando a los 15 días, porque uno dilataba todo ese tiempo para esperar el resultado, nos dicen, bueno, salió positivo su marido, usted y su hijo. Y entonces fue como, ¿cómo? Y entonces yo no entendía, porque digo, ¿cómo que positivo? Entonces, sí, es tan positivo. Y mi otro hijo, gracias a Dios, no. Pero no entendía hasta dónde, qué significaba eso. Cuando yo comencé a informarme, comencé a revisar, a tener cualquier tipo de información, yo decía, pues si nos vamos a morir, porque imagínate, en el país no hay tratamiento, nos decían, no había tratamiento antirretroviral, no había, los médicos, había mucha discriminación, se hablaba de que el VIH era de homosexuales, era la enfermedad de la rosa, y se decía que también de trabajadoras sexuales, de prostitutas y todo eso. Entonces uno se sentía, pero yo no soy ni prostituta, ni gay, ni esto, ¿por qué me tuvo que dar a mí? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que pasarme? Y a una edad, o sea, 18 años cumplidos, y era como muy complicado aceptar una realidad en ese momento y en el contexto del país, que la gente se moría porque no tenía tratamiento, porque no había atención. Entonces, en el año mi marido muere. Mi marido muere porque entró en depresión y para mí fue muy difícil porque fue la primera vez que yo miraba morir a una persona con VIH, súper delgado, entonces yo dije, yo sí me voy a morir yo, así se va a morir mi hijo. Mi hijo comenzó a tener complicaciones y entonces lo llevamos al hospital y le pusieron sonda y sí, estaba muriéndose porque tenía inflamado el hígado, el vaso y todo, y entonces me llega a decir la doctora en ese momento, te tenés que llevar a tu hijo porque se va a morir. Entonces era como muy fuerte y yo puedo decir y agradezco de que tuve una familia que me apoyó en ese momento, porque yo entendí que no era la situación de la enfermedad de mi hijo porque lo estaba sacando en ese momento, sino era porque era el único hijo, el único niño con VIH en el lugar. Y disculpen que soy llorona, pero esas cosas me mueven mucho porque fue lo más duro que yo pude vivir. Y entonces, cuando logré entender eso, yo creo que hubo una parte muy importante que dije, fui a la iglesia con mi suegra y ya en ese momento comencé a poner todas las cosas en las manos de Dios. O sea, fui una mujer y entendí, dije, bueno, que sea la voluntad de Dios, porque bueno, aquí no hay de otra. Y entonces comencé a buscar recetas nutricionales para alimentar a mi hijo, cómo se podía hacer, la rábano, y bueno, y la abuela con sus consejos, tenés que darle esto. Y bueno, el niño se fue recuperando, y después muere el papá. Y yo entro en crisis, porque digo, ¿y ahora qué voy a hacer sin el papá? ¿Quién me respalda? ¿Cómo hago?
Entonces la familia estuvo ahí apoyando y dijo, usted puede salir para adelante, solo Dios sabe. Y entonces hubo un momento que dijimos, algo tenemos que hacer. Y pregunto, ¿cuántas personas con VIH existimos? Y entonces dice Xochiquexal, bueno, hay como 16, podemos reunirnos y podemos hacer el grupo de apoyo. Me acuerdo que solo éramos 3 mujeres y todos eran hombres. Pero a medida que yo iba a la iglesia y regresaba al grupo, yo decía, Señor, ¿pero yo qué hago con los gays, con los trans, en este grupo de apoyo? Porque además la otra parte del discurso de la iglesia, y yo dije, bueno, por algo tengo que estar aquí, yo tengo que avanzar. Y yo comenzaba a predicarle la palabra de Dios, que miren, que Dios puede, que esto y que lo otro. Me decían, Arely, sí te entendemos, pero acuérdate que también nosotros tenemos nuestra propia religión. Entonces estaba muy afanada y comenzamos, bueno, y en eso fui viendo que entraba uno y se moría, entraba otro y se moría, entraba otro y se moría, y entonces algo tenemos que hacer. Y recuerdo con el apoyo de Xochiquexal, logramos hacer el contacto con CEGIL, y nos dijeron, comiencen a promover que existe el tratamiento. Y yo me recuerdo que fuimos esa vez al Ministerio de Salud, 4 personas yendo con VIH, y le dijimos, necesitamos que el ministerio dé los medicamentos, necesitamos que el ministerio ponga los medicamentos, porque la gente se está muriendo. Y entonces nos dice en ese momento la ministra de Salud, nosotros lo sentimos, no podemos dar tratamiento antirretroviral a 4 personas irresponsables. Y entonces nos quedamos así, ¿cómo 4 personas irresponsables? Y comienzo yo a decirle, yo no soy, el VIH llegó a mi casa, no era una irresponsable, estaba en mi casa. Y entonces dice, no podemos dar tratamiento, y bueno, y comenzamos y quisimos hacer el despacho con el presidente, y no nos atendió. Entonces tuvimos que poner la demanda ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, y fue muy fuerte porque la gente no quería dar su nombre, no quería dar sus apellidos, porque hablar de tener VIH en ese momento era complicado, pero la hicimos. Pero cuando viene la demanda a nuestro país, viene 2 años después, porque en ese entonces se dilataba mucho más hacer toda una gestión para responder a los derechos humanos. Entonces viene 2 años después y la mitad de personas se habían muerto, de las que habíamos demandado en ese momento. Entonces comenzamos a presionar, bueno, se murieron la mitad, pero necesitamos avanzar, necesitamos presionar de que se den los medicamentos y que sean gratuitos, porque los medicamentos son carísimos. Y comenzamos a presionar, a demandar. Era bastante complicado porque era como estarle diciendo, ¿por qué tienes que darlo? Y contarle la historia. Llegar a cada uno y contar la historia. Y eso emocionalmente te desgasta. Pero cuando nosotros mirábamos cada una de las personas que tenía el tratamiento, cómo lograba cambiar su vida, cómo salía para adelante. Y cuando miré que mi hijo siguió para adelante y que hoy tiene 18 años, ¿verdad? Hoy tiene... Hoy ese niño que me lo sacaron del hospital y todo, y ahí está su doctora todavía atendiéndolo, la que me dijo que me lo llevara, y increíble, pero mi hijo sobrevivió. Tuvo tratamiento antirretroviral hasta cuando tenía la edad de 6 años. Y logramos llevarnos sin tratamiento hasta los 6 años, pero ha sido toda una lucha, todo un trabajo que hemos tenido que venir haciendo para tomar en cuenta 2 cosas. Uno, la no discriminación, que la verdad las personas con VIH no mueren solo porque no tienen el tratamiento, mueren porque no tienen el apoyo de la familia, mueren porque no tienen realmente el apoyo de los amigos y sobre todo, ¿verdad?, la calidad de la atención y el acceso a los tratamientos disponibles. Entonces, nosotros decíamos, no podemos avanzar si no garantizamos los derechos humanos a todos los niveles. Y el otro trabajo que hacemos es hacia afuera, sensibilizar a las personas, de decir, el VIH le puede dar a cualquiera. Así como me dio a mí, te puede dar a vos, te puede dar a tu hermana, a tu primo, a tu sobrino. No podemos actuar hasta que ya nos toque. Tenemos que actuar sin que nos toque el VIH. Y ese ha sido nuestro trabajo
fuerte al punto de que hemos lanzado toda una voz, todo un movimiento a nivel internacional. Hoy nosotras trabajamos desde la Comunidad Internacional de Mujeres con VIH. Somos 18 países de la región. Me recuerdo que el primer encuentro que tuvimos fuimos 16 mujeres de Latinoamérica las que nos reunimos para ver qué hacíamos con las mujeres viviendo con VIH, con nuestros hijos y nuestras hijas y los que ya tenían VIH. Y logramos hacer toda una comunidad internacional donde cada país existe una organización de mujeres con VIH trabajando con las niñas adolescentes también que viven con VIH, de la cual ahora yo coordino a nivel de Latinoamérica toda esta coalición, de la cual he venido aprendiendo muchísimo también.